Mesera cae accidentalmente en el regazo de un príncipe y sacude a toda la familia real. Emma Ríos, una joven camarera de mirada soñadora, jamás imaginó que su rutina diaria en la pequeña cafetería se vería alterada de manera tan drástica. Aquella mañana, el sol se filtraba suavemente por las ventanas del local, creando destellos dorados que bailaban sobre las mesas y llenaban el ambiente de calidez. La cafetería estaba repleta de clientes conversadores y risueños, y Emma se movía ágilmente entre las mesas, llevando pedidos con una sonrisa genuina y un entusiasmo contagioso. Mientras atendía a un grupo de amigos que reían animadamente en una esquina, su mente vagaba brevemente por sus sueños y aspiraciones. Sin embargo, el ritmo acelerado del servicio no le permitía detenerse a pensar demasiado. «Vamos, Emma, solo un poco más rápido», le recordaba en silencio su propio instinto de superación, impulsándola a no cometer ni el menor error. En ese preciso instante, mientras trasladaba una bandeja cargada de tazas de café humeante y postres recién horneados, un descuido sutil se interpuso en su camino. El suelo, ligeramente mojado por la limpieza matutina, se convirtió en un adversario imprevisto. Con una rapidez que apenas pudo percibir, sus pies se deslizaron, y en un abrir y cerrar de ojos, la gravedad tomó el control de la situación. «Cuidado, Emma», exclamó una voz preocupada desde la barra. «Oh, no», respondió ella, con la voz entrecortada, mientras trataba de recobrar el equilibrio. El destino, sin embargo, ya había decidido su curso. Emma se desplomó en una caída descontrolada, y en el preciso instante en que el tiempo pareció detenerse, sus brazos se extendieron en un desesperado intento por salvarse del inminente desastre. El inevitable ocurrió, cayó directamente sobre el regazo del apuesto príncipe Alexander de Berendel, quien se encontraba en un rincón apartado del salón, tratando de disfrutar de un momento de sosiego lejos del bullicio. El impacto fue tan repentino que las tazas, que momentos antes eran símbolo de la hospitalidad del lugar, se convirtieron en proyectiles voladores. El estruendo del cristal rompiéndose se mezcló con el murmullo atónito de los presentes. El príncipe, cuya expresión se transformó de asombro en una mezcla de incredulidad y leve irritación, apenas tuvo tiempo de articular una palabra antes de ser interrumpido por el fragor del accidente. «Lo siento muchísimo», dijo Emma, con el rostro pálido y lleno de vergüenza, mientras se apresuraba a levantarse y disculparse, su voz temblorosa revelando la profundidad del desconcierto. «No te preocupes», respondió Alexander con voz baja y medida, aunque sus ojos denotaban una sorpresa genuina. «¿Estás bien?». La escena, tan breve como impactante, capturó la atención de cada persona presente. Los murmullos comenzaron a surgir en medio del caos, mientras algunos clientes se acercaban para asegurarse de que la joven estuviera ilesa. En ese instante, Emma notó como una corriente de adrenalina recorría su cuerpo, mezclándose con la incertidumbre del momento. Cada latido parecía amplificar la magnitud del suceso, y las cámaras de algunos visitantes afortunados capturaron instantes que, sin duda, se convertirían en el epicentro de las noticias del día. La conversación entre Emma y Alexander se mantuvo breve, pero intensa. Mientras ella se esforzaba por recomponerse, él, aún con una mirada fija en ella, murmuró: «Realmente, ha sido un accidente inolvidable». Ella, tratando de sonreír pese a la confusión y el remordimiento, replicó: «Nunca imaginé que un día tan normal pudiera terminar de esta manera». El ambiente en la cafetería, que minutos antes se había llenado de risas y tranquilidad, se transformó en un torbellino de emociones y curiosidades. Los clientes observaban con asombro, y algunos murmuraban en voz baja, anticipando el inminente revuelo que este encuentro imprevisto generaría. En el fondo, el bullicio continuaba, pero el foco se había desplazado radicalmente hacia aquella inesperada conexión entre una camarera y un príncipe. Al amanecer, mientras la luz dorada del nuevo día se colaba tímidamente por la ventana, Emma despertó con una inquietud inexplicable, como si el mundo entero hubiera cambiado de la noche a la mañana. Aún embargada por el desconcierto del accidente de ayer, se levantó y, con manos temblorosas, encendió su teléfono. Lo que encontró en la pantalla la dejó atónita, su rostro aparecía en innumerables titulares. La noticia había corrido como pólvora, y las redes sociales estallaban con comentarios y mensajes.
La plebeya que robó el corazón del príncipe. Se leía en una de las portadas digitales, acompañada de imágenes impactantes del caótico momento en la cafetería. ¿Cómo es posible?, murmuró Emma, tratando de asimilar la magnitud de lo sucedido. Las notificaciones no cesaban. Cada vez que sonaba su teléfono, era un nuevo mensaje de un reportero ansioso por conocer cada detalle. Fuera de su hogar, en la acera, un grupo de periodistas ya esperaba, con cámaras y micrófonos listos para capturar cada palabra. La transformación fue abrupta. La joven, antes invisible para el mundo, ahora se veía forzada a convertirse en el centro de todas las miradas. Mientras tanto, en el lujoso y solemne ambiente del Palacio Real, la situación era otra historia. La reina Verónica, sentada en su estudio adornado con ricos tapices y reliquias históricas, observaba con creciente indignación las noticias del incidente. Su semblante se endurecía con cada nueva imagen y cada titular sensacionalista. Para ella, aquella aparición inesperada de una camarera en un instante tan crucial representaba un peligro inminente para la imagen impecable de la monarquía. «Esto es inaceptable», exclamó la reina, golpeando suavemente la mesa con los dedos, mientras dirigía una mirada severa a su consejero principal. «Majestad, la prensa está desbordada. El incidente ha encendido una mecha que podría comprometer la reputación de la familia real», respondió el consejero, con voz medida y respetuosa. «No toleraré que una figura tan insignificante empañe nuestra dignidad. Debemos actuar de inmediato», ordenó la reina, con la determinación clara en sus ojos. La estrategia ideada en el palacio fue tan rápida como implacable. Emma debía ser llevada al centro del huracán mediático y obligada a declarar que todo había sido un simple accidente sin mayores implicaciones. Esta medida, según la reina, permitiría disipar los rumores y restablecer el orden, aunque a un costo personal para la joven. De vuelta en la calle, la presión sobre Emma aumentaba con cada minuto. Un reportero se le acercó, cámara en mano, con una voz temblorosa por la emoción del inédito suceso. «¿Emma? ¿Podrías contarnos cómo sucedió exactamente?», preguntó con entusiasmo. Ella, forzada a sonreír entre la incertidumbre, respondió: «Fue un desafortunado accidente, simplemente perdí el equilibrio». Pero sus palabras se veían opacadas por la mirada inquisitiva y la insistencia de los periodistas, quienes no dejaban de interrogarla sobre cada mínimo detalle. En su pequeño departamento, las paredes parecían cerrarse mientras el eco de las voces se mezclaba con el constante timbre del teléfono. Cada sonido se convertía en un recordatorio de que ya no podía escapar de la nueva realidad que se le había impuesto. Emma sintió que su vida se había transformado en una especie de escenario, donde cada paso estaba vigilado y cada palabra era analizada a fondo. La situación se volvía insostenible y el caos mediático crecía sin pausa. Comentarios en las redes sugerían que la imagen de la monarquía estaba en peligro, mientras que otros se regodeaban ante la transformación de Emma en la protagonista involuntaria de una historia de realeza y escándalo. La joven se debatía entre el temor a ser juzgada y la incertidumbre de un futuro en el que nada sería igual. En ese preciso momento, entre tanto ruido, una voz autoritaria y serena se filtró en la conversación de un grupo de amigos que se reunían en un café cercano. «Esto solo puede empeorar», comentó uno, mientras otro asentía con preocupación. «La familia real no permitirá que este incidente se difunda sin tomar cartas en el asunto». La realidad de Emma se entrelazaba con la de la realeza, y el destino de ambas parecía ahora inevitablemente conectado. La mañana siguiente a la vorágine mediática, mientras el eco de los titulares seguía resonando en cada rincón de la ciudad, Emma recibió una notificación inesperada que transformaría por completo su existencia. Una elegante carta, con sello real, le ordenaba acudir al Palacio Real. Con el corazón acelerado y una mezcla de temor y resignación, la joven se preparó para enfrentarse a un destino que jamás habría imaginado. Al llegar a la imponente residencia, Emma se encontró rodeada de guardias que la escoltaban en silencio por pasillos adornados con lujosos tapices y candelabros centelleantes. El ambiente estaba impregnado de una atmósfera solemne y, a la vez, fría, que contrastaba marcadamente con la vida sencilla que ella conocía. Cada paso resonaba en el mármol del suelo,
recordándole que ahora formaba parte de un escenario muy distinto, uno de intrigas y poder. Una vez en la sala principal, Emma fue conducida a una estancia privada donde la esperaba la reina Verónica. La sala, de decoración clásica y rigidez formal, estaba dominada por una imponente mesa de roble y sillas de respaldo alto. Allí, la soberana, con una mirada penetrante y una postura inquebrantable, se presentó sin demora. El silencio se volvió casi palpable, y el ambiente se cargó de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. «Emma, siéntate», ordenó la reina con voz firme, sin dejar transcurrir ni un instante de vacilación. Emma se sentó, temblorosa, intentando disimular la ansiedad que le embargaba. Sus manos se entrelazaron nerviosamente sobre el regazo, mientras sus ojos buscaban alguna señal de compasión en el semblante inexpresivo de la monarca. «He sido informada de que tu presencia en la cafetería ha generado un gran revuelo», continuó la reina, dirigiéndose a ella con tono frío y calculador. «Este asunto no es algo que podamos permitir que se propague sin control. La imagen de nuestra familia y la estabilidad de la monarquía están en juego». Emma tragó saliva, consciente de la gravedad de las palabras. La situación se le hacía insoportable, pero sabía que no tenía alternativa. Antes de que pudiera articular alguna respuesta, la reina prosiguió. «Has sido convocada para participar en una serie de entrevistas públicas junto a nuestro príncipe Alexander. Durante estos eventos, deberás negar cualquier implicación romántica o personal y afirmar de forma categórica que lo sucedido fue un mero accidente sin consecuencias. La decisión es ineludible: cooperar o enfrentar una vida llena de desgracias y humillaciones». El rostro de Emma se iluminó con una mezcla de incertidumbre y desesperación. En el fondo, sabía que la presión mediática y el peso de la corona no le dejaban otra opción, por muy difícil que resultara. La joven, en un tono casi imperceptible, replicó: «Entiendo, Su Majestad. Haré lo que se requiera». La reina asintió lentamente, dejando escapar un suspiro que parecía contener la resolución de un plan meticuloso. «Bien», dijo con voz cortante. «Queda claro, tu participación es obligatoria. Debes colaborar para sofocar los rumores y restaurar el orden que se ha visto amenazado. Tu futuro dependerá de tu capacidad para cumplir con estas directrices sin desviarte». En ese preciso instante, mientras la conversación se desarrollaba, un consejero real se acercó discretamente a la puerta. Con voz baja y urgente, comentó al oído de la reina: «Majestad, los medios ya están alineando sus equipos para cubrir cada paso. Es imperativo que actúe rápidamente». La reina, sin apartar la mirada de Emma, respondió: «La acción debe ser inmediata. No permitiremos que la verdad se distorsione aún más». Las palabras de la reina retumbaron en la sala, dejando a Emma con una sensación de claustrofobia emocional. Cada palabra pronunciada se sentía como una condena, una sentencia que no dejaba lugar a la rebeldía o al error. La joven sabía que en cualquier instante podría desatarse una nueva tormenta mediática si no cumplía al pie de la letra la orden. Mientras la reina detallaba las condiciones de las entrevistas, Emma se sumía en un silencio abrumador, procesando cada instrucción y sintiendo el peso de una responsabilidad impuesta por fuerzas que parecían invencibles. Con cada palabra, la joven se daba cuenta de que la convocatoria no era más que el primer paso de una trampa bien diseñada por la realeza para controlar una situación que amenazaba con desbocar su imagen pública. El ambiente se volvió aún más opresivo cuando la reina concluyó la reunión con una advertencia directa. «Recuerda, Emma, que cualquier error, cualquier duda en tus declaraciones, no solo pondrá en peligro la estabilidad de nuestra nación, sino que también condenará tu vida a un infierno sin retorno». Con esas palabras resonando en sus oídos, Emma salió de la sala, sumida en una confusión que se mezclaba con un sentimiento de impotencia. El eco de las órdenes de la reina seguía acompañándola, y en cada paso que daba por los pasillos del palacio, se hacía evidente que su destino estaba irrevocablemente ligado a una trama mucho mayor de la que ella podía comprender. El ambiente se había tornado aún más denso y cargado de expectativas tras la salida de Emma del palacio. Con el estricto mandato de la reina resonando en cada rincón de su mente, la joven se vio obligada a participar en una serie de entrevistas públicas que prometían ser un desafío insuperable.
Desde la primera aparición frente a las cámaras, Emma se encontró inmersa en un juego impuesto, donde debía recitar un guión preestablecido. Fue un accidente. No hay romance. Una frase que, en apariencia, buscaba disipar los rumores, pero que en el fondo encubría una contradicción que iba en aumento. En el estudio de televisión, bajo luces brillantes y frente a un público expectante, Emma se encontraba junto al príncipe Alexander. El set estaba cuidadosamente decorado para transmitir una imagen de sobriedad y elegancia. Sin embargo, detrás de esa fachada, se escondía una tensión palpable. Con cada toma, los dos debían articular las mismas palabras, sincronizados de manera casi mecánica, mientras los micrófonos captaban cada matiz. «Recuerda, Emma, simplemente repite lo que hemos ensayado», susurró un asistente al oído, mientras el productor daba la señal de iniciar. Con una voz temblorosa pero esforzada, Emma comenzó a decir: «Fue un accidente, no hay romance». La frase se repetía una y otra vez, como un mantra forzado, mientras los flashes de las cámaras parpadeaban en el fondo. Alexander, a su lado, parecía cumplir con su papel de príncipe frío y distante, pero sus ojos brillaban con una intensidad inusual. Entre cada toma, cuando las cámaras dejaban de grabar y los técnicos reajustaban sus equipos, se notaban miradas furtivas y sutiles sonrisas cómplices. En uno de esos intermedios, mientras se desplazaban por los pasillos del estudio, Alexander se detuvo y, en un tono bajo, comentó: «¿No sientes que esto es absurdo?». Emma, con la mirada bajando momentáneamente, respondió: «Cada palabra que pronunciamos me pesa, pero no tenemos otra opción». «Quizás», dijo él, con voz cargada de una emoción apenas contenida, «tal vez hay algo más en este juego que no podemos ignorar». A medida que pasaban los días, las entrevistas se volvieron el escenario de un enfrentamiento silencioso entre el deber y lo que parecía ser una atracción creciente. Durante cada aparición, la tensión en el aire aumentaba, haciendo que tanto el público como los medios captaran la evidente química entre ellos. En una sesión en vivo, cuando el director dio la señal de cortar la transmisión, un repentino intercambio de palabras evidenció la creciente complicidad entre la camarera y el príncipe. «No entiendo cómo puedes mantener esa frialdad», dijo Alexander, mientras la tensión se disipaba en un breve momento de confidencia en un camerino. «Yo misma me pregunto lo mismo», replicó Emma, dejando entrever una vulnerabilidad inesperada. «Todo esto es una farsa que nadie debería tolerar». La confesión quedó suspendida en el aire, sin que ninguno de los dos se atreviera a profundizar en ese susurro prohibido. Los destellos de complicidad se multiplicaban en cada mirada, en cada pausa demasiado larga entre sus palabras recitadas. La audiencia, cautivada por esos pequeños destellos de autenticidad, comenzó a cuestionar la versión oficial. Los periodistas, astutos y hambrientos de un buen escándalo, interpretaron cualquier señal como la confirmación de un romance oculto. Sin embargo, tanto Emma como Alexander se esforzaban por mantener la compostura frente a las cámaras, a pesar de sentir que sus corazones latían a un ritmo acelerado, revelando lo que las palabras ensayadas no podían ocultar. En una de las entrevistas, mientras un moderador insistía en la reiteración del eslogan, el príncipe dejó escapar una risa contenida, y su mirada se posó en Emma de forma que rompía el protocolo establecido. «Esto es ridículo», murmuró Alexander en voz baja, «pero no puedo evitar sentir que algo real se está gestando entre nosotros». Emma, intentando mantener la calma, respondió con una sonrisa tímida: «Solo estamos cumpliendo con lo que nos ordenaron». Sin embargo, el tono de su voz traicionaba una inquietud interna, una lucha entre el deber impuesto y un deseo que empezaba a emerger a contracorriente. Cada nueva sesión se convertía en un escenario donde se enfrentaban roles predefinidos y emociones auténticas. La prensa se regocijaba con cada señal, alimentando teorías y especulaciones en tiempo real. La tensión entre ambos se hacía notar no solo en la pantalla, sino también en los pasillos tras bambalinas, donde miradas prolongadas y palabras susurradas empezaron a tejer una historia paralela, repleta de sentimientos reprimidos y promesas no dichas. Al terminar la última entrevista del día, cuando las cámaras se apagaron y las luces se atenuaron, Alexander se acercó a Emma en un gesto que desafiaba la frialdad del protocolo real. «No puedo seguir con esto como si nada pasara»,
dijo en un tono serio. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, sintiendo cómo se intensificaba el pulso en sus venas. La respuesta quedó en el aire, sin que se pronunciara la siguiente palabra, dejando abierta la puerta a un futuro incierto, en el que el compromiso impuesto chocaba con una atracción incontrolable, marcando el inicio de una transformación que amenazaría con reconfigurar el destino de ambos. La tensión que se había ido gestando tras las entrevistas se transformó en una ofensiva implacable cuando la reina Verónica decidió actuar. La cercanía entre el príncipe y Emma había encendido una furia incontrolable en la soberana, quien consideraba inaceptable la presencia de una plebeya en el corazón de la familia real. Con la determinación de proteger las tradiciones y la imagen que tanto había cultivado, la reina movilizó a sus aliados más influyentes y lanzó una campaña de difamación que parecía no tener fin. Durante días, se difundieron rumores y noticias manipuladas a través de medios selectos y redes sociales. Carteles y portadas de periódicos anunciaban titulares escandalosos. Emma Ríos, la cazadora de fortunas, se le acusaba de aprovecharse de la familia real para enriquecer su pasado incierto. La información se esparcía rápidamente, generando desconcierto entre la opinión pública. Los periodistas se apresuraban a revelar detalles que supuestamente vinculaban a Emma con negocios turbios y ambiciones ocultas, mientras que cada dato se transformaba en una nueva pieza del rompecabezas que dañaba su reputación. En reuniones privadas, figuras influyentes discutían la conveniencia de mantener a Emma fuera del centro de atención. No podemos permitir que una persona sin título manche la imagen de nuestra casa real, opinaba uno de los consejeros, mientras otro asentía con firmeza. El ambiente estaba cargado de intrigas y estrategias para desacreditar a la joven, y la reina, desde su despacho, supervisaba cada movimiento con rigor. Una tarde, en una sala de reuniones repleta de rostros serios y miradas calculadoras, la reina pronunció con voz decidida: Emma Ríos se ha convertido en el epicentro de una historia que amenaza con derrumbar años de tradición. Debemos actuar de inmediato para frenar este desorden mediático y restaurar el honor de la familia. Mientras tanto, la vida de Emma se convertía en una pesadilla constante. Invitaciones a programas y entrevistas incesantes invadían cada rincón de su existencia. Las cámaras la seguían a donde iba, y cada paso era analizado y criticado. En una conversación telefónica, una amiga preocupada le dijo: «No sé cómo vas a soportar tanto. Parece que todo tu pasado se ha puesto en el punto de mira. ¿Estás bien?». «No lo sé», respondió Emma con voz quebrada. «Siento que mi vida se ha convertido en un espectáculo macabro del que no puedo escapar». Las acusaciones se intensificaban. Una noche, en un lujoso restaurante de moda frecuentado por la alta sociedad, un conocido periodista se acercó a uno de los invitados y murmuró: «Dicen que Emma Ríos nunca fue la inocente que aparenta ser. Dicen que su historia esconde ambiciones oscuras y vínculos con negocios poco claros». El comentario se propagó como un incendio, y pronto, todos los presentes se veían envueltos en un debate sobre la verdadera identidad de la joven. En medio de este caos, la reina no se detenía. Convocó a una serie de reuniones estratégicas en las que se discutía cada aspecto del pasado de Emma. Sus antecedentes fueron revisados minuciosamente, buscando cualquier indicio que pudiera ser usado en su contra. Cada dato, cada conexión, se convirtió en una herramienta para ensombrecer su imagen. Los documentos que, en otras circunstancias, habrían sido irrelevantes, ahora eran presentados como pruebas contundentes de una supuesta doble vida. En uno de esos encuentros privados, la reina, con tono severo, le dijo a uno de sus confidentes: «No podemos permitir que esta amenaza siga creciendo. Debemos asegurarnos de que cada ciudadano entienda que Emma Ríos no es quien dice ser, que su presencia solo busca beneficiarse de nuestra nobleza». El consejero, con un brillo determinado en los ojos, respondió: «Ya hemos preparado todos los medios necesarios. Las noticias falsas están listas para ser difundidas y el público pronto conocerá la verdad». A medida que la campaña se intensificaba, la presión sobre Emma aumentaba sin tregua. La joven comenzó a recibir mensajes amenazantes y en su propio hogar se notaba la incertidumbre del ambiente. Cada nuevo titular parecía ser un golpe más en su integridad y el futuro se le presentaba cada vez más oscuro.
La sensación de que el cerco se cerraba a su alrededor era ineludible, dejando una inquietud profunda en su interior. Con la red de difamación tejiéndose día a día, el ambiente estaba preparado para el golpe final. Sin embargo, en medio de tanta confusión y manipulación, se intuía que aún quedaban fuerzas por descubrir. El destino de Emma estaba lejos de estar sellado, y a medida que se cerraban las puertas a su favor, surgían nuevas preguntas y posibilidades que dejaban el desenlace en un estado de incertidumbre. La historia continuaba, y el próximo capítulo prometía aún más sorpresas y desafíos. El ambiente se tornó aún más tenso cuando se anunció el evento más esperado del año, un baile majestuoso que congregaría a la élite aristocrática y que, sin duda, quedaría grabado en la memoria de todos. El palacio resplandecía con luces y decoraciones lujosas, mientras invitados de alto rango se preparaban para una noche de esplendor. En medio de la atmósfera de elegancia, la reina Verónica tenía preparado su movimiento final, una jugada destinada a sellar el destino de Emma. La gran sala del baile estaba adornada con candelabros centelleantes y frescos murales que narraban la historia de la dinastía. Los invitados, vestidos con trajes impecables y vestidos deslumbrantes, se movían con gracia al compás de una orquesta en vivo. Sin embargo, en este escenario de perfección, se escondía una traición que amenazaría con destruir la frágil reputación de Emma. Cuando el reloj marcó la hora señalada, la reina emergió de entre la multitud con un porte imponente y una determinación inquebrantable. Con voz clara y autoritaria, convocó la atención de todos los presentes. Estimados invitados, esta noche debemos enfrentar la verdad, anunció, sosteniendo en sus manos un sobre de apariencia solemne. La mirada de cada asistente se posó en ella, mientras el murmullo se apagaba lentamente. El sobre fue abierto con lentitud y, ante la mirada atónita de todos, se reveló un documento que supuestamente había sido firmado por Emma. El papel, elegantemente impreso, contenía una declaración en la que la joven afirmaba haber aceptado una suma millonaria a cambio de mantener la farsa del supuesto romance y de desaparecer discretamente. En ese instante, el salón se sumió en un silencio sepulcral, las palabras parecían flotar en el aire, dejando un sabor amargo y desconcertante. Las expresiones de sorpresa y repudio se dibujaron en los rostros de los aristócratas, mientras algunos susurraban en voz baja. ¿Cómo es posible que Emma? Nunca imaginé que una camarera pudiera estar envuelta en semejante engaño, comentaba una dama con tono incrédulo. Emma, que había estado intentando mantenerse al margen, se encontró de repente en el epicentro del escándalo. Su rostro se tornó pálido al escuchar las acusaciones difundidas públicamente. Con voz temblorosa, trató de replicar. Eso no es cierto. Jamás firmé nada de lo que se dice. Pero sus palabras se ahogaban en medio del silencio implacable, y los ojos críticos de la audiencia parecían condenarla sin piedad. El príncipe Alexander, que había estado a su lado durante el desfile de declaraciones forzadas, se mostró visiblemente perturbado. Mientras la reina continuaba hablando, él intercambió una mirada conflictuada con Emma, duda y dolor entrelazados en su semblante. En un susurro casi inaudible, comentó: «No puede ser verdad, Emma». Ella, con lágrimas a punto de derramarse, apenas pudo responder. «Yo te lo juro, Alexander, no hice nada malo». La tensión en el aire se intensificó, y algunos invitados comenzaron a murmurar, generando una atmósfera de acusación que amenazaba con estallar en un clamor incontrolable. La reina, aprovechando la confusión, elevó la voz para reiterar su acusación. «Este documento es prueba irrefutable de que la joven ha buscado beneficios personales a expensas de nuestra nobleza. La verdad no puede ocultarse». Con esas palabras, la reina forzó a la sala a sumirse en un silencio aún más profundo. Los rostros se volvieron inexpresivos y las miradas, antes llenas de admiración por la realeza, se transformaron en críticas severas. En medio del caos, algunos consejeros murmuraban entre sí: «Esta revelación cambiará el curso de la noche. Si esto es cierto, la estabilidad de la casa real estará en peligro». El ambiente se volvió electrizante, y el peso de la acusación recaía sobre Emma como una losa ineludible. Alexander, incapaz de permanecer en silencio, se levantó lentamente de su asiento, y con una voz firme pero llena de incertidumbre, preguntó:
¿Quién ha verificado la autenticidad de este documento? La reina, sin pestañear, replicó. Todo está en orden. Cada detalle ha sido revisado y la evidencia es incontrovertible. La respuesta, lejos de calmar la situación, aumentó la sensación de traición. Los murmullos se transformaron en comentarios que cuestionaban la integridad de la reina y la veracidad de la acusación. Emma sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Entre lágrimas y con la voz quebrada, trató de defenderse. Por favor, crean en mí. Este documento es una mentira, una falsificación destinada a arruinarme. Sus palabras fueron recibidas con escepticismo y una atmósfera de tensión que parecía preparar el terreno para el siguiente capítulo de este dramático episodio. La reacción de Alexander fue ambigua. Por un lado, el deber y la presión de la familia real lo impulsaban a mantenerse en línea con la decisión de la reina, por otro, su corazón le decía que algo no encajaba en aquella situación. Con un tono vacilante, pronunció: necesito tiempo para reflexionar. Su pausa prolongada y el peso de su silencio dejaron claro que su lealtad se tambaleaba y la incertidumbre se extendía como una sombra sobre su futuro. Mientras tanto, la reina, satisfecha con el impacto de su revelación, observaba con frialdad el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, en el ambiente reinaba una tensión creciente que prometía nuevas confrontaciones y decisiones críticas. La noche, que había comenzado llena de esplendor, se transformaba en el escenario de una traición que alteraría el destino de todos los involucrados. El salón, iluminado por candelabros que proyectaban destellos dorados en las paredes, se tornó repentinamente un lugar helado y hostil para Emma. Aquella atmósfera de gala y refinamiento se transformó en un torbellino de murmullos y miradas de reproche que convergían sobre ella. El documento revelado por la reina se alzaba como un golpe implacable, desatando reacciones en cadena que rompían la tranquilidad aparente del evento. Los asistentes, vestidos con sus ropas más elegantes, se agrupaban en círculos para comentar la supuesta traición, señalando a Emma con el dedo, como si fuese la causante de un engaño imperdonable. Los cuchicheos crecían en intensidad, entremezclándose con palabras en voz baja que esparcían dudas y sospechas. Algunos murmuraban: ¿cómo pudo engañar así a la familia real? Parece que todo era un juego desde el principio. Cada una de esas frases hirientes caía como un martillo sobre la dignidad de la joven, que, aturdida, apenas podía sostener la mirada. Con el corazón acelerado, Emma sentía que el suelo cedía bajo sus pies, convirtiendo el lugar en un abismo sin fondo. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. En medio de la multitud, Alexander permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el documento que la reina había presentado. La confusión reflejada en su expresión era un testimonio de la lucha interna que experimentaba. A pesar de la cercanía que había mostrado hacia Emma, parecía incapaz de reaccionar ante la acusación fulminante. Sus manos, cerradas en puños, temblaban levemente, pero su voz se negaba a salir. La joven percibió la falta de respuesta en Alexander como una condena silenciosa, un mensaje contundente que retumbaba en su mente: si él, el único que podía defenderla, no intervenía en ese momento crucial, significaba que la culpaba. Una punzada de dolor le atravesó el pecho, mezclándose con la vergüenza que se extendía como un veneno en sus venas. Con la garganta seca, Emma intentó un último acto de valentía. Alcanzó a llamarlo en voz baja, casi en un susurro: Alexander, por favor, di algo. Pero él, aturdido y dividido entre la lealtad familiar y lo que sentía por ella, continuó en silencio. Aquella inmovilidad rompía las esperanzas de Emma, quien comprendió que nada de lo que dijera sería suficiente para disipar la duda sembrada ante tantas personas influyentes. Al ver la escena, varios invitados se alejaban con disimulo, temerosos de verse involucrados en ese escándalo monumental. Otros continuaban observando con una mezcla de morbo y superioridad, ansiosos por ser testigos del desenlace que se cernía sobre la protagonista de la noche. El eco de su humillación encontraba combustible en los gestos burlones y en las miradas sentenciosas. La reina, por su parte, mantenía un semblante frío y victorioso a la distancia.
Había ejecutado su plan con una precisión calculada, dejando a Emma en una posición indefensa ante la sociedad y ante los ojos del príncipe. Era evidente que la monarca se consideraba ganadora de esa batalla, pues el descrédito caía sin piedad sobre la joven. Las piernas de Emma, presas de la incertidumbre, apenas podían sostenerla. El laberinto de pensamientos que invadía su mente la consumía. ¿Cómo defenderse ante algo tan aplastante? ¿De qué servía alzar la voz si su palabra parecía carecer de valor en ese ambiente inundado de malicia? La posibilidad de demostrar su inocencia se difuminaba, encerrada en la manipulación orquestada por quienes veían en ella una amenaza. Con lágrimas contenidas, dio unos pasos vacilantes hacia la puerta, sintiendo que cada paso era un latido de desesperación. Varios rostros se apartaron a su paso, como si su sola presencia hubiese adquirido un matiz contagioso de vergüenza. Cada metro que avanzaba la alejaba de ese lugar sofocante, pero la herida en su corazón se hacía más profunda. Una brisa helada la recibió cuando, finalmente, cruzó el umbral que separaba el salón del exterior. Allí, la noche se presentaba oscura y silenciosa, el viento acariciaba su rostro, y sus lágrimas comenzaron a brotar sin contención. Incapaz de soportar un segundo más de hostilidad, corrió a toda prisa por los jardines del palacio, lejos de las miradas que la juzgaban. En su huida, recordaba la expresión paralizada de Alexander, incapaz de alzar la voz por ella. Esa ausencia de apoyo le pesaba como una losa en el pecho. Entre sollozos, comprendió que ya no había nada que la atara a ese lugar. Si el príncipe no podía creer en su inocencia, todo lo que habían compartido carecía de significado. Mientras el eco de los pasos de Emma se perdía en la noche, los muros del palacio retumbaban con la noticia del éxito que la reina Verónica proclamaba ante sus allegados. Para ella, aquella exhibición pública había cumplido su cometido, la reputación de la joven quedaba destruida, y los rumores se acallaban bajo el peso de pruebas aparentemente irrefutables. En el gran salón, el murmullo de felicitaciones se mezclaba con la música suave que intentaba restaurar la atmósfera de celebración. Alexander, sin embargo, no podía disfrutar de esa aparente victoria. La imagen de Emma huyendo con lágrimas en los ojos lo perseguía, y su corazón latía con una urgencia que no lograba comprender del todo. Con la mente alterada, decidió buscar respuestas. Necesitaba entender cómo se había obtenido ese documento que supuestamente demostraba la traición de la mujer que creía conocer. En un rincón apartado, encontró a uno de los consejeros que había participado en la revelación. Fingiendo curiosidad respetuosa, Alexander lo abordó. ¿Puedo preguntar cómo obtuviste el contrato que expusieron esta noche? El consejero, sorprendido, dudó antes de responder. Fue entregado por la reina. Ella dijo que era auténtico, que venía de una fuente confiable. Aquellas palabras, lejos de calmar al príncipe, encendieron una chispa de inquietud en su interior. El hombre que tenía enfrente evitaba sostenerle la mirada, y eso bastó para que el heredero del trono confirmara sus sospechas, algo no encajaba. Con determinación renovada, Alexander decidió investigar por su cuenta. Recorrió despachos y archivos en busca de cualquier rastro que revelara la verdad. Para su sorpresa, en un recoveco del ala administrativa, descubrió un conjunto de copias que guardaban relación con ese supuesto contrato. En ellas, se evidenciaban anomalías, las firmas no coincidían con la caligrafía de Emma, y los sellos oficiales parecían haber sido alterados. Un escalofrío recorrió la espalda del príncipe al comprender que se encontraba ante un engaño orquestado con precisión. Atormentado por el peso de ese hallazgo, Alexander confrontó a su madre en una sala apartada de la pomposa celebración. La reina, al verlo llegar con el rostro desencajado, adoptó una postura de frialdad. Sin rodeos, él la enfrentó. ¿Por qué lo hiciste? Emma nunca firmó ese documento. Tú lo falsificaste. Vos se destruyó a mujer que yo amo. La reacción de la soberana no se hizo esperar. Dijo, entiéndelo, esa muchacha no pertenece a nuestro mundo. No podía permitir que siguieras a su lado. El tono seco de la reina solo aumentó el enojo de Alexander. ¿De qué sirve proteger la imagen de la familia si estás destruyendo vidas inocentes? Las palabras resonaron en la habitación con fuerza, como un trueno que sacudía las paredes.
Una parte del príncipe deseaba encontrar una explicación que aliviara el nudo en su pecho. Pero cada respuesta de su madre confirmaba que todo había sido una estrategia para apartar a Emma y preservar la pureza del linaje. Para Verónica, la maniobra era necesaria; para Alexander, un golpe imperdonable que derrumbaba su confianza en la institución que había aprendido a respetar toda su vida. Mientras el silencio se prolongaba, el príncipe sintió una oleada de furia e impotencia. Era consciente de que la imagen pública de Emma ya estaba destruida y que, en ese mismo instante, ella huía sin un lugar seguro a donde regresar. La culpa le pesaba más que cualquier protocolo real, y necesitaba remediarlo. «No pienso quedarme de brazos cruzados», advirtió con voz firme. «Le haré saber al mundo que esta farsa es obra tuya, aunque con ello ponga en juego mi propio destino». La reina, con los labios tensos, solo atinó a musitar. «Si no sabes valorar tu lugar, te arriesgas a perderlo todo, Alexander». Después de ese último cruce de miradas, el príncipe se alejó con pasos largos, sintiendo que el tiempo corría en su contra. Debía encontrar a Emma antes de que la desesperación la arrastrara a un abismo del que no pudiera salir. Aún sabiendo que la reparación de aquel daño no sería sencilla, la determinación de revelar la verdad se había convertido en su única prioridad. Mientras Alexander emprendía la urgente búsqueda de Emma, la joven intentaba recomponer su vida lejos del ambiente sofocante que había marcado sus últimas semanas. Tras abandonar el palacio, había encontrado refugio en un pequeño cuarto en la parte trasera de la cafetería donde trabajaba. El lugar era modesto, mas representaba un espacio propio, un oasis para huir del dolor ocasionado por las mentiras que empañaron su reputación. En cada jornada, se esforzaba por sonreír a los clientes que llegaban en busca de un café o una palabra amable. Sin embargo, en su interior, la herida seguía abierta, recordándole en cada suspiro la traición que había vivido. Con frecuencia, evocaba la mirada de Alexander, incapaz de defenderla cuando ella más lo necesitó. Era imposible olvidar la humillación sufrida ante tantas personas, orquestada por quienes debían haber protegido la verdad. Una noche, después de cerrar el local, Emma limpió las mesas y guardó los últimos implementos en la cocina. Estaba exhausta, pero el trabajo la ayudaba a mantener la cabeza ocupada y la tristeza a raya. Cuando se dispuso a apagar las luces, notó una sombra al otro lado de la puerta de cristal. Se acercó, el corazón latiendo con fuerza, hasta reconocer la silueta que, hasta hace poco, pertenecía a un mundo que ella ya no quería recordar. Era Alexander, de pie bajo la tenue luz de la calle, con un semblante que mezclaba preocupación y determinación. Emma dudó si permitirle el paso, temerosa de volver a derrumbarse. Al final, cedió y le abrió la puerta, sin saber bien qué esperaba escuchar. Él ingresó en silencio, con los ojos puestos en ella, tratando de leer cada gesto que pudiera delatar su estado emocional. «No tengo cámaras ni guardias», susurró en un intento de calmarla. «Solo vengo a hablar contigo, si aún me lo permites». Emma asintió sin pronunciar palabra y se desplazó hacia una de las mesas, invitándolo a sentarse. El ambiente era diferente al fasto del palacio, ahora existía una intimidad genuina, libre de protocolos. Al sentarse, Alexander se tomó un momento para contemplar a la mujer que había perseguido, y comenzó su confesión. «Supe de la falsificación. Descubrí las copias y los sellos adulterados. Emma, la reina manipuló todo. No fue sino hasta ver tus lágrimas y tu desesperación que entendí cuán cruel había sido todo esto. Sé que callé cuando más necesitabas mi apoyo, y no puedo justificarlo». La rabia contenida en el corazón de Emma comenzaba a aflorar. No quería derrumbarse, pero necesitaba respuestas. «¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué me dejaste sola en ese baile?», preguntó, con una voz cargada de dolor. Alexander la miró con sinceridad en sus ojos. «Tenía miedo de enfrentarme a mi familia. Han sido años siguiendo órdenes, acatando la voluntad de la corona. Pero cuando vi lo que hicieron, me di cuenta de que nada vale más que protegerte. Estoy dispuesto a dejarlo todo, incluso mi título, si eso significa remediar el daño causado». Las palabras del príncipe resonaron en las paredes vacías del local.
Emma recordó el peso de la humillación que había vivido y la incertidumbre de saberse sin un lugar donde pudiera estar a salvo de calumnias. Sin embargo, en el brillo de la mirada de Alexander percibió el arrepentimiento genuino y un deseo real de enmendar sus errores. «No sé si todavía puedo creer en ti», admitió, titubeante. «Me han herido profundamente, y no sé si el amor puede reparar algo tan roto». El joven asintió, sabiendo que la confianza no se gana de la noche a la mañana. «Lo sé. Pero estoy aquí para demostrarte que no fuiste un simple accidente en mi vida. Entregaría mi pasado, mi herencia, mi lugar en la realeza, con tal de que puedas volver a mirarme sin dolor». Emma se levantó, intentando ordenar sus pensamientos. La soledad que la envolvía desde aquel baile lleno de engaños se enfrentaba ahora con una posibilidad, la de que Alexander estuviera dispuesto a sacrificar todo por ella. No obstante, la decisión pesaba más que cualquier promesa, pues se trataba de su propia vida y de un futuro que deseaba construir sin los fantasmas de la traición. Sin pronunciar sentencia definitiva, se acercó a la puerta, sosteniéndola entreabierta. Sentía la mirada del príncipe, cargada de expectativas y de temor a ser rechazado definitivamente. Mientras la noche se cernía sobre la ciudad y las farolas iluminaban tenuemente la calle, Emma comprendió que el siguiente paso dependería de su valentía para enfrentar el perdón o la renuncia definitiva. Con la voz temblorosa, lo miró por última vez antes de hablar. «Necesito tiempo para pensar. Quizá no sea tarde para rescatar lo que hubo entre nosotros, pero también merezco la libertad de elegir mi camino sin sentirme presionada. Si de verdad estás dispuesto a dejar todo atrás, demuéstralo más allá de las palabras». Alexander se levantó con un suspiro de alivio contenido y, aunque sin obtener una respuesta clara, percibió una leve posibilidad de enmienda. El destino de ambos pendía de un hilo, y las dudas de Emma representaban los muros que él tendría que derribar con determinación y paciencia. La puerta que separó a Emma y Alexander se cerró con un suave chasquido, dejando tras de sí un cúmulo de sensaciones intensas. Apoyada contra la pared, ella notó cómo su respiración se volvía irregular, producto de la mezcla de nervios y esperanza que la invadía. Siempre había anhelado un porvenir independiente, una existencia sin ataduras que le permitiese explorar cada rincón del mundo. Sin embargo, la posibilidad de compartir el camino con alguien que de verdad la comprendiera provocaba un hormigueo constante en su interior. Esa noche, la joven retornó a su pequeño espacio en la parte posterior de la cafetería donde trabajaba. Sentada en la sencilla cama, repasó mentalmente la conversación que acababa de tener. Si él está dispuesto a renunciar a todo lo que conoce, ¿merezco cerrar la puerta a esa oportunidad?, se preguntó, observando el tenue haz de luz que se filtraba por la ventana. Sentía el peso de una decisión que, tal vez por primera vez, se encontraba por completo en sus manos. Durante años, había sentido que su destino era un compromiso ineludible, repleto de obligaciones ajenas, pero ahora el panorama lucía diferente. El insomnio se hizo presente, y con él aparecieron los recuerdos de una infancia marcada por ansias de superación. Emma rememoró cómo, siendo niña, se sentaba junto a la ventana a escribir planes sobre todo aquello que deseaba alcanzar: abrir un pequeño negocio propio, viajar por lugares lejanos, conocer otras culturas. Su anhelo de libertad había sido un motor silencioso que la impulsaba a esforzarse a diario. Sin embargo, la llegada del príncipe a su vida alteró esa calma. Las emociones que sentía hacia él la sorprendieron, demostrando que no todo era tan simple como huir de la corte y su influencia. Una mañana, al salir a la ciudad para adquirir provisiones para la cafetería, tropezó con una amiga de la infancia. Entre saludos tímidos, la otra notó la confusión pintada en su rostro. «Emma, ¿estás bien? Te ves pensativa», comentó con interés. «He pasado por momentos intensos», respondió ella, con un suspiro suave. «A veces me pregunto si un corazón libre puede convivir con el amor sin perder su esencia». La amiga la miró con empatía. «El amor no debería ser una prisión. A veces, amar a alguien y conservar la libertad van de la mano». Aquella conversación resonó durante todo el día. Al volver al local, se dedicó a limpiar las superficies con lentitud y atención, casi como si en cada movimiento pudiera descubrir una señal que confirmara la dirección correcta.
El aroma a café recién molido la envolvía, recordándole ese pequeño sueño de abrir su propio negocio. ¿Qué pasaría si, en vez de renunciar a todo, decidiera incluir a Alexander en esos planes? ¿Sería viable construir un futuro donde la corona no anulara su identidad? Durante su descanso, tomó un cuaderno y empezó a anotar pensamientos sueltos. Primero, escribió libertad, y en la línea siguiente, amor. Sin proponérselo, reflexionó acerca de cuántas veces había concebido el amor como una cadena que la ataría a un palacio o a costumbres que no compartía. ¿Y si, por el contrario, el amor podía ser un impulso para ampliar sus horizontes? En ese instante, alguien llamó a la puerta de la cafetería. Emma se apresuró a ver de quién se trataba, pero, al asomarse, solo divisó un sobre deslizado bajo la rendija. Al recogerlo, notó la caligrafía de Alexander en el exterior. Lo abrió con manos temblorosas y leyó un breve mensaje que decía: «Sé que necesitas espacio. No insistiré, pero quiero que sepas que sigo aquí, listo para demostrar con hechos lo que te dije. Por favor, confía en que mis intenciones son sinceras». Un nudo de emoción se formó en su pecho. No podía negar el calor que la invadía ante la idea de que alguien estuviese dispuesto a arriesgar todo por ella. Aún así, temía que la simple cercanía con el mundo real pudiera asfixiar sus sueños, convirtiéndolos en meros caprichos efímeros. La desconfianza, fruto de la traición que había sufrido, persistía, recordándole que tomar la mano del príncipe no garantizaba un futuro exento de dolor. Con la nota en sus manos, Emma se sentó nuevamente en la barra, contemplando el vacío del local. Tenía ante sí dos rutas divergentes: retomar su independencia absoluta o atreverse a concederle una oportunidad a ese afecto que la sorprendía. ¿Era factible concebir un amor que potenciara su libertad en lugar de mermarla? La interrogante se dibujó en su mente, y una pequeña llama de ilusión, mezclada con recelo, comenzó a encenderse en su interior. Mientras las luces exteriores se iban apagando y la noche reclamaba el pueblo, Emma sintió que su corazón latía con un ritmo distinto. Por primera vez, comprendió que no debía elegir entre un cuento de hadas irreal y una existencia sometida a planes ajenos, sino que podía trazar su propia historia. Una donde la sinceridad y la confianza forjaran el camino. Sin embargo, aún quedaba la incógnita: ¿era lo suficientemente valiente para dar ese paso? La respuesta a esa pregunta asomaba en el horizonte, lista para demostrar que el amor y la libertad podrían, con determinación, coexistir. El amanecer trajo consigo un aire de expectativa para Emma, quien despertó con el corazón dividido entre la aventura de la libertad y la posibilidad de dejarse llevar por un sentimiento más profundo. Desde que recibió el sobre de Alexander, supo que debía aclarar sus dudas. Así, esa mañana, con paso decidido, decidió buscarlo para exponerle la confusión que la consumía por dentro. Tras preguntar discretamente por él en la ciudad, descubrió que se hallaba en un parque tranquilo, lejos del bullicio y de la atención habitual que lo rodeaba. Al llegar, Emma encontró al príncipe sentado en un banco de madera rodeado de árboles frondosos que proyectaban sombras alargadas sobre el sendero. Su postura indicaba inquietud, y cuando la vio aparecer, esbozó una sonrisa de alivio. Los dos intercambiaron una mirada que reflejaba todo lo no dicho durante los últimos días. Ella notó que, a pesar de llevar una vida entera de privilegios, Alexander parecía más humano que nunca, casi frágil ante la incertidumbre de sus propios sentimientos. «No estás en el palacio», comentó Emma, con una mezcla de sorpresa y comprensión. «Necesitaba un lugar donde pensar sin sentir que alguien dictaba cada uno de mis pasos», respondió él, invitándola a sentarse a su lado. «No pude conciliar el sueño, temía que no quisieras volver a verme». El sonido de las hojas meciéndose con la brisa rompía el silencio que, por momentos, se tornaba incómodo. Emma tomó aire antes de hablar, recordando los sacrificios que ambos habían hecho para llegar a ese instante. «Y mira, todo esto me ha sobrepasado. Quise alejarme de la corte para protegerme, recuperar mi vida sin el constante asedio de rumores y miradas. Pero también hay algo que no puedo negar, algo que me impulsa a no marcharme del todo». Alexander ladeó la cabeza, con una ternura inusual en él, y posó una de sus manos sobre la de ella. «Si me lo permites», dijo en voz baja, «quiero demostrarte que no somos rehenes de una tradición».
Soy consciente de que mis acciones tardaron en llegar, pero estoy dispuesto a reescribir mi futuro sin imposiciones. Las palabras de él resonaron en el pecho de Emma, que todavía dudaba de la legitimidad de un sentimiento surgido en medio de tanto caos. Sin embargo, algo en su interior le pedía dar el salto, arriesgarse a creer en la sinceridad que Alexander manifestaba. El suave sol de la mañana acariciaba sus rostros, enmarcando un instante que parecía inmune a las presiones externas. Consciente de sus propias dudas, Emma asintió despacio. El príncipe soltó un suspiro de alivio y, sin previo aviso, se incorporó con determinación. Tomando su mano, la guió por un sendero empedrado que los condujo a un pequeño claro. Allí, entre flores silvestres y un aroma dulzón, la mirada de Alexander se encendió con un valor que no había demostrado antes. «Ya no deseo continuar con falsas apariencias», musitó. «Estoy dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia que venga de la corte, de la prensa, de mi familia. Solo necesito saber si confías lo suficiente para, al menos, intentarlo». Emma sintió un leve temblor en sus rodillas, era como si en ese momento el aire se hubiese vuelto más denso. Las hojas crujían con un compás suave, y el canto lejano de un ave rompía la quietud. Entonces, el príncipe se acercó con un movimiento lleno de intención. Antes de que ella pudiera responder, Alexander la besó, ignorando cualquier protocolo o expectativa que la monarquía pudiera imponer. Ese beso fue distinto a cualquier otro que Emma hubiera imaginado. No había cámaras, ni testigos incómodos, ni discursos ensayados. Por primera vez, todo lo que los rodeaba se resumía en la latencia de su respiración compartida, en el calor que ambos sentían al saberse finalmente honestos el uno con el otro. Emma entreabrió los ojos un segundo, percatándose de la luz que bañaba el parque, y comprendió que no existía corona, ni palacio, ni etiqueta que valiera más que el impulso genuino de aquel instante. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?, susurró ella cuando sus labios se separaron, todavía sintiendo el cosquilleo en la piel. He elegido seguir mi corazón. Si eso es un acto de rebeldía, entonces estoy orgulloso de ser un rebelde, contestó Alexander, con un dejo de humor en la voz y una sinceridad que conmovía. Ambos se quedaron en silencio, disfrutando la calma de ese lugar apartado. Los minutos se prolongaron, como si el tiempo hubiese decidido regalarles un espacio sin límites, un respiro de la tormenta que tantas veces los abatió. Fue en ese instante que Emma comprendió cuán diferente podía ser la realidad cuando se actuaba con valentía, sin fingir apariencias ni temer al rechazo. El suave viento agitaba la ropa del príncipe y, por un segundo, Emma recordó la influencia aplastante de la reina, las tradiciones centenarias y la mirada opresiva de los medios. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de Alexander, supo que ese hombre estaba dispuesto a enfrentar todo por ella. Y, de algún modo, esa sola certeza hizo germinar una semilla de confianza que creía marchita. No sé qué sucederá de aquí en adelante, expresó Emma, intentando contener la emoción. Pero siento que nada será igual después de esto. Alexander sonrió, sin apartar la vista de ella. Me basta con saber que lo estamos afrontando juntos, aunque el mundo entero se oponga. Aún así, el acto de rebeldía que acababan de consumar no significaba el final de sus dificultades. En algún punto, tendrían que enfrentar las consecuencias de un amor que rompía esquemas y amenazaba la tradición. Mientras el sol ascendía con más fuerza, la pareja permanecía en el claro, forjando una realidad distinta a la que los rodeaba. La siguiente decisión que tomaran marcaría definitivamente su destino, pues las puertas de ese camino incierto se abrían delante de ellos, exigiendo la valentía de persistir en la verdad que acababa de sellarse con un beso. El susurro del viento aún acompañaba a Emma y Alexander cuando decidieron regresar a la ciudad, abrazados por la promesa de un amor que ya no se callaría. La tibia luz de la tarde iluminaba sus rostros mientras caminaban, conscientes de que aquel beso clandestino en el parque marcaba un antes y un después. El tiempo de esconder sentimientos había terminado. Al llegar a las calles principales, descubrieron que las noticias volaban más rápido que cualquier secreto. Con asombro, notaron cómo la gente los observaba y señalaba, confirmando que su encuentro había salido a la luz. En cuestión de horas, los titulares ardían en las redes sociales.
El príncipe renuncia al protocolo por amor a una plebeya. Revolución en la corona, la pareja desafía a la tradición. La reacción del palacio no se hizo esperar. La reina Verónica, acostumbrada al control absoluto, veía cómo su autoridad se desmoronaba ante el estallido de rumores imposibles de contener. En un despacho en penumbras, ella intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba de ira al reprender a sus consejeros. ¿Cómo fue que los medios se enteraron tan rápido? Uno de ellos, cabizbajo, reconoció: Majestad, la propia gente ha divulgado los hechos. Fotos tomadas con teléfonos y relatos que circulan en internet escapan a nuestro control. Los pasillos del palacio se llenaron de murmullos inquietos. Algunos miembros de la corte se sorprendieron de la audacia de Alexander, mientras otros vieron la oportunidad de sumarse al cambio que se avecinaba. Cada vez más voces se alzaban, denunciando la rigidez de las costumbres y celebrando el coraje del príncipe y su amada. Mientras tanto, Emma y Alexander procuraban mantenerse firmes ante la vorágine de periodistas que los seguía. Se reunieron en la cafetería donde ella trabajaba, convertida de improviso en el centro de atención de todo el país. A pesar de la presión, la pareja se mostraba unida, dispuesta a enfrentar cada crítica con la verdad. Entre mesas y olor a café, Alexander tomó la mano de Emma y declaró ante un grupo de reporteros que logró acceso: No busco destruir la monarquía, sino liberarla de cadenas injustas. Quiero una corona que respete a cada persona por lo que es, no por sus apellidos o títulos. La noticia estremeció a la opinión pública. Muchos aplaudieron esa postura, mientras los sectores más tradicionales se escandalizaban. La reina, forzada a ver cómo su influencia se diluía, intentó dictar nuevas órdenes para contener el revuelo, pero nadie parecía dispuesto a cumplir los dictámenes que anularan un sentimiento tan genuino. En una última maniobra de resistencia, Verónica envió un comunicado oficial anunciando posibles sanciones contra su propio hijo si persistía en su relación con Emma. Sin embargo, la voluntad de la pareja se mantuvo firme. En una pequeña rueda de prensa improvisada, ante cámaras de televisión y micrófonos ansiosos, Alexander habló con el corazón en la mano. Si el precio de amar a Emma es renunciar a mi título, lo haré. Lo verdaderamente valioso es compartir mis días con alguien que me inspire a ser mejor. Aquellas palabras sellaron el destino de la familia real, dividiéndola en facciones. Pero, sobre todo, marcaron un punto de inflexión en la historia del reino. Emma, sintiendo el peso de cada mirada sobre ella, comprendió que estaba experimentando su propia revolución. Ya no era la muchacha que servía mesas con la vista puesta en sueños lejanos, sino una mujer que había encontrado la valentía necesaria para desafiar lo establecido. Pese al vendaval de críticas, la creciente ola de apoyo popular abrió las puertas a una nueva era. La gente celebraba que, por una vez, los sentimientos triunfaran sobre el protocolo. Emma y Alexander aceptaron los desafíos que llegarían, sabiendo que su camino no sería sencillo, pero convencidos de que valía la pena cada paso. Y así, en medio de un escándalo que sacudió los cimientos del palacio, inició la transformación que muchos consideraban imposible. El amor ya no era un lujo de cuentos de hadas, sino el motor de una revolución silenciosa. Mientras las campanas resonaban en cada rincón y el cielo se teñía de un amanecer prometedor, la historia de Emma y Alexander llegó a un punto decisivo. No era un final perfecto, sino el comienzo de algo mucho más grande, una promesa compartida de construir, lado a lado, un mundo en el que la libertad y el amor dejaran de ser incompatibles. Fin. O mejor dicho, el comienzo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.